Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva reunión de domingo, una reunión de enseñanza y predicación de la palabra. Un domingo especial, un domingo del Día del Niño, así que queremos saludar a todos aquellos niños que están del otro lado de la pantalla, desearles un feliz día y que Dios los bendiga mucho. Para comenzar con esta parte de alabanza, la primera canción que vamos a cantar, En aquella cruz.
Antes de seguir con la siguiente canción, quería compartir con ustedes la palabra de Dios, la Biblia, el Salmo 100, 1 y 2, que dice: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Que podamos cantar contentos, alegres, sabiendo que le cantamos a un Dios vivo, a un Dios poderoso que está al lado de nosotros todos los momentos de nuestra vida. La siguiente canción que vamos a cantar, El Dios que adoramos. Poderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey.
antes de seguir con la última canción, quería pedirle a Matías Cordero si puede guiarnos al Señor en oración. Oremos, hermanos. Gracias, Padre, te damos porque nos permites un domingo más venir a cantarte, venir a alabarte, Padre, por todo lo que has hecho por cada uno de nosotros. Y aunque estamos cada uno en nuestras casas, Padre, te damos las gracias porque nos das este medio en la que podemos cantarte juntos, en la que podemos agradecerte por lo que hiciste en nuestras vidas. Y ahora, Padre, queremos dejar el resto de esta reunión en tus manos, dejar en tus manos al siervo que nos va a traer la palabra en esta mañana para que tú la puedas abrir a cada uno de nuestros corazones. Gracias te damos, Padre, por todo y dejamos todo en tus manos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, Mati, por la oración y gracias también a vos y a todo el equipo de Multimedia por poder traernos estas hermosas reuniones y poder disfrutarlas en nuestra casa. Para terminar esta parte de alabanza vamos a cantar Gracias Sublime es. Cuando terminamos de cantar, le vamos a dar el paso al hermano que tiene a cargo la palabra de Dios. es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, 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 gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar,
Para, porque hay algo importante de lo que te tenés que acordar. ¿Qué es, chicas? Recordá que el quinto sábado tenemos reunión de música y canto y va a haber fogón. Sumate a nuestra noche de gala. Va a haber juegos, va a haber premios y va a haber menciones especiales. Súmate. No te lo pierdas. Así es, último sábado de este mes tenemos la reunión de música y canto, ¿sí? Y queremos que vos participes también, queremos que toda la iglesia participe de esta reunión, cantando algún corito, alguna canción que a vos te guste, quizás recitando alguna poesía, lo que a vos más te guste, queremos que participes de esta reunión. Así que contactanos si tenés tiempo hasta la semana que viene, el domingo próximo, así que vamos a estar juntando los videos para que podamos todos participar de este último sábado reunión de música y canto. Así que no se lo pierdan, están todos invitados a participar. ¿Recordá que este sábado? No, era este sábado. No olvides suscribirte al canal de la Iglesia Cristiana Evangélica en Morón haciendo clic en la campanita. Es un privilegio para mí poder compartir la palabra de Dios con hermanos tan queridos, una iglesia donde hay hermanos amigos de mucho tiempo. Así que en esta oportunidad quería compartirles acerca de la moral o la ética cristiana. Cuando nosotros hablamos de moral, podemos pensar en principios, ¿no? Principios de vida. Que aún hay personas que no conocen al Señor y tienen muy buenos principios de vida, tienen una muy buena moral. La moral no es excluyente del creyente, aunque el creyente debería tener una ética cristiana digna de un hijo de Dios. Ahora, también vemos en el mundo que muchas veces se contraponen los principios esgrimidos, las cosas que se dicen que son buenas, con las que verdaderamente se practican en la vida. Y aún la moral a veces puede llegar a ser negociable, o puede llegar a ser pervertida, o puede llegar a ser de alguna manera soslayada por conveniencias, ya sean conveniencias económicas, conveniencias de poder, conveniencias que el hombre hace que esos principios que había dicho que son los buenos, no los lleve adelante. Por lo cual realmente la moral no es solamente principios que uno puede esgrimir, principios que uno puede enumerar como si fueran máximas, sino que verdaderamente la moral son las prácticas que nosotros tenemos en nuestra vida. Ahora, esas prácticas, muchas veces esa moral, esas normas de conducta, vienen de lo vivencial, vienen de la familia, vienen de los amigos, del entorno donde están. Pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, vemos que el origen primario de esa moral es el mismo Dios. Cuando vamos a Génesis capítulo 1, en el versículo 26, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, a diferencia de toda la creación. En esa creación de Dios, que es el hombre, que somos nosotros, el Señor nos comunica ciertas perfecciones de Él que son comunicables. Ustedes saben que hay perfecciones de Dios que son comunicables y otras que no. Las perfecciones de Dios incomunicables, como la omnisciencia, la omnipresencia, no pueden ser transferidas al hombre. Pero hay otras perfecciones de Dios, características de Dios, que sí son comunicables, como la bondad, el amor, la pureza. Cuando Dios crea al hombre, lo crea con una moral perfecta, una moral que podía tener una relación con Dios. Por eso Dios se paseaba en el huerto del Edén y conversaba con el hombre, tenía una relación diaria con el hombre, porque el hombre estaba con una moral perfecta, una moral que Dios había colocado en él y que no había sido aún corrompida. Y cuando digo no había sido aún corrompida es porque fue corrompida a posterioridad. ¿Cuándo? Cuando el hombre peca. En el momento que el hombre peca, Dios ya no puede tener una relación con él, porque esa moral se ha corrompido. Ahora el hombre
no está en pureza, sino que está en pecado. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios también, en 1 Corintios capítulo 15, en el versículo 33, te dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Quiere decir que las buenas costumbres pueden ser corrompidas, pueden ser deterioradas por el accionar. Aquí en este pasaje, en 1 Corintios, la palabra costumbre viene de la palabra ethos en el original, de la cual se deriva la palabra ética. Por eso nosotros hablamos de una ética cristiana. La ética cristiana son todos los principios de vida que el cristiano debe tener y que se ajustan a la palabra de Dios. Están en realidad sacados de la palabra de Dios, están tomados de la palabra de Dios. Son los principios con los que Dios quiere que sus hijos se conduzcan. Principios dignos de un hijo de Dios. Ahora hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, con una moral perfecta que fue corrompida por el pecado. Pero el Señor, pero Dios, Cristo, nos ha regenerado y nos ha dado una nueva naturaleza. Ahora la Biblia habla del viejo hombre y del nuevo hombre. El viejo hombre es aquel viejo hombre que está en pecado. Nosotros ahora nacemos en pecado por transferencia de pecado desde Adán hacia nosotros, el pecado original. Nacemos con una naturaleza pecaminosa y no tenemos la naturaleza de Dios en nosotros. Pero el Señor, por medio del Espíritu Santo, nos otorga una nueva naturaleza, un nuevo hombre, que está capacitado sobrenaturalmente para vivir de acuerdo a los principios divinos, cosa que antes no podíamos hacer. En realidad, dijimos al principio que la moral no es excluyente del cristiano. Hay personas que no conocen al Señor y que son morales, pero la raíz de esa moral no está en el carácter, sino que está muchas veces en perseguir objetivos o en principios que se le han impuesto. Sin embargo, el creyente, el Hijo de Dios, debe perseguir una ética cristiana porque quiere cada vez parecerse más a Dios, quiere cada vez tener más el carácter de Dios en sí. Debería ser natural que esa ética cristiana nosotros la vivamos a diario. Ahora, Dios demanda de sus hijos una ética o moral digna de Cristo. Fijémonos allí en Colosenses capítulo 3, Colosenses capítulo 3, versículos 8 al 10, dice la palabra de Dios: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Nos demanda aquí el Señor que hagamos morir lo terrenal, que hagamos morir los pecados en nosotros. Y menciona aquí el viejo hombre y el nuevo hombre. Pero también nosotros aquí podemos ver, en este pasaje 2, y vamos a ver una tercera cosa que Dios hace o ha hecho por nosotros. En este lugar nosotros vamos a ver que Dios nos ha renovado, pero también nos ha revestido. Y luego vamos a ir a Gálatas, donde vamos a ver que Él nos ha reconvenido, nos reconviene a vivir de acuerdo al nuevo hombre, a la nueva naturaleza que Él ha colocado en nosotros. En Primera de Pedro, en el capítulo 1 y en el versículo 4, nos habla de que nosotros somos participantes de la naturaleza divina, que hemos huido de la corrupción que hay en este mundo. Pero luego nos dice que con diligencia tenemos que atender a eso. Quiere decir que el Espíritu Santo ha colocado en nosotros una nueva naturaleza, es ese nuevo hombre. Ahora somos participantes de la naturaleza divina, ahora tenemos el Espíritu Santo dentro nuestro y ya no estamos presos del pecado. Ahora podemos vivir de acuerdo a la ética cristiana, a la moral que Dios demanda de sus hijos, una moral digna de Cristo. Pero dice aquí que hemos sido renovados. Esa palabra renovados es una palabra que habla de una nueva intensidad, de una nueva fuente de energía. No habla de una restauración, sino que habla de una nueva creación, de esa naturaleza divina que no estaba en nosotros, que ahora es colocada en nosotros. Pero aquí va diciendo,
revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es una acción continua, se va renovando, va recibiendo de parte de Dios, lo va instalando en su vida, esa nueva energía, esa nueva capacidad, pero también esos nuevos principios morales, y va cada día creciendo hasta la madurez. Es una nueva intensidad, es una nueva fuente de energía, una renovación de la persona misma. Pero también dice allí, revestido, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo. Hemos sido revestidos de un nuevo hombre. Ahora, no es esta palabra algo que se coloca encima, sino que es como zambullirse dentro de un vestido. Es como pasar a meterse dentro del vestido. Esto es, nosotros hemos sido renovados, el Señor nos ha dado la nueva naturaleza, la naturaleza divina, pero ahora nosotros tenemos que revestirnos, estamos revestidos de un nuevo hombre, ahora somos una nueva persona en Cristo. 1 Corintios capítulo 5, en el versículo 17, te dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, una nueva criatura. Esa nueva criatura ha sido renovada por la cruz de Cristo, por la sangre de Cristo en nosotros, pero también hemos sido revestidos de un nuevo hombre, con la capacidad de poder vivir de acuerdo a los principios que Dios quiere. Por eso que antes de eso dice, haced morir lo terrenal en vosotros. Y da una lista de pecados acá, es una orden que nos da, pero nos dice, ustedes han sido renovados, ustedes han sido revestidos, por eso lo pueden hacer. Los principios éticos y morales que Dios coloca en su palabra. Pero en Gálatas capítulo 5, todo el capítulo, que obviamente no lo vamos a leer ahora, porque no tendríamos el tiempo de hacerlo, ustedes lo pueden hacer luego. Gálatas, desde el capítulo 5, del versículo 1 hasta el versículo 2 del capítulo 6, va a hablar de cómo nosotros antes éramos esclavos del pecado, ahora somos libres, y que no podemos vivir de acuerdo a la esclavitud del pecado de la que hemos sido liberados. Vamos a leer solamente algunos versículos del capítulo 5 de Gálatas. El versículo 1, en primer lugar, dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Libres con la libertad que Cristo nos ha hecho, y no estéis sujetos al yugo de la esclavitud, de nuevo. Versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Todos estos pasajes, desde el capítulo 5, versículo 1 y estos que hemos leído, nos van indicando una acción que nosotros podemos hacer o no. Nos va diciendo, ustedes estaban bajo la esclavitud del pecado, no podían hacer otra cosa que las obras infructuosas de la carne, no podían hacer otra cosa que manejarse por la carne. Ahora somos hijos de Dios, hemos sido renovados, hemos sido revestidos. Ahora tenemos la naturaleza divina en nosotros. El Señor nos capacita para poder vivir la ética cristiana, los principios que Él demanda para un hijo de Dios. Pero te hace una advertencia, te reconviene y te dice, no vuelvas a vivir, no vivas bajo la esclavitud del pecado de la que fuiste liberado. Quiere decir que nosotros, aún habiendo sido liberados de esa esclavitud, podemos vivir de acuerdo a esa esclavitud del pecado. Podemos haber sido liberados, pero aún podemos conducirnos con esos principios. Es como si un juez nos hubiera liberado de la cárcel en donde estábamos. Se promulga allí el edicto que dice, bueno, ha sido libre, no hay culpa sobre él, ha sido exonerado. Vienen y abren la cárcel y dice, podés salir, ahora podés vivir en libertad. Y esa persona, en lugar de salir, dice, no, me quedo acá en la cárcel. Prefiero vivir acá preso. Eso es lo que hacen muchos cristianos cuando deciden vivir en la esclavitud del pecado. Cristo nos ha liberado, ha pagado nuestros pecados. Ahora tenemos una nueva naturaleza. Podemos vivir en una perfecta armonía con Dios. Podemos vivir de acuerdo a los principios morales que Él nos ha colocado.
Sin embargo decimos, no, prefiero quedarme dentro de la cárcel. Prefiero seguir manejándome con el pecado. Por eso, no solo el Señor nos ha renovado y nos ha revestido, sino que también nos ha reconvenido, diciéndonos, no les conviene, no pueden ustedes seguir viviendo bajo la esclavitud del pecado cuando han sido liberados. Versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos en amor los unos para los otros. Y aquí va a mencionar el combustible, va a mencionar acá en el versículo 14 la motivación, el eje de esa ética cristiana. Dice, porque toda la ley en una sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El primer mandamiento, cuando al Señor se le preguntó, ¿qué es el mandamiento más importante? Bueno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y el segundo semejante, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros pudiéramos hacer un estudio acerca de amarse a sí mismo, fíjense que parece que fuera hasta narcisista, ¿no? Dice, tenés que amarte a vos mismo. ¿Cómo amarme a mí mismo? Sí, como a ti mismo. Porque nadie deja de proveer para sí mismo. Provee las mejores cosas, cuida su cuerpo en mayor o menor medida. Quizás a veces con las costumbres no se cuide tanto, pero cuando el cuerpo está enfermo uno busca un médico, busca sanarse, busca cuidarse, busca proveer las mejores cosas para uno mismo. Por eso dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque amar no es solamente un sentimiento, no es algo que uno dice, lo amo, sino que es proveer y es proteger al ser amado. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, así como para tu propio cuerpo vos lo protegés y le proveés de todas las necesidades que tiene. Amar significa pensar en el hermano, proveerle y protegerlo. O sea, todo lo que yo voy a hacer para con él tiene que conducir a que él esté mejor. Por lo cual, no puedo conducirme con una moral que no sea de acuerdo a la moral de Dios. No puedo conducirme de otra manera que no sea con la ética divina, con la ética cristiana. ¿Por qué? Porque ahí no estoy amando a mi hermano, porque ahí estoy corrompiendo sus buenas costumbres. No le estoy incentivando a que él viva de acuerdo a los principios de Dios. Por lo cual el Señor ha hecho para nosotros que podamos nosotros entonces practicar y vivir una vida cristiana. Y nos menciona y nos reconviene acá con una libertad moral que tenemos, pero esa libertad moral en Gálatas nos habla también de una obligación moral, de vivir de acuerdo a la ética cristiana. El Señor ha provisto en nosotros una nueva naturaleza. El Señor nos ha dado la posibilidad de vivir la ética cristiana, de vivir de acuerdo a los parámetros y principios que Dios ha colocado aquí. Y nos reconviene y nos dice, no vivas bajo el yugo de la esclavitud del pecado. No vivas de acuerdo al pecado. Viví de acuerdo a los principios de Dios. Viví una vida digna de un hijo de Dios. Y estamos hablando acá de hijos de Dios, ¿no? Y en Juan capítulo 1, versículo 12, menciona quiénes son los hijos de Dios. A veces se usa como sinónimo, ¿no? Cristiano, sos cristiano, sí, no soy un animal, ¿no? En el idioma campestre, en el idioma campero, muchas veces cristiano es sinónimo de ser humano, ¿eh? O hijo de Dios, todos somos hijos de Dios, te dicen algunas religiones. No, todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Juan 1:12 te dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir que todos no somos hijos de Dios, ninguno es hijo de Dios. ¿A quién se le da el derecho de ser hecho hijo de Dios? Al que cree en Dios, al que cree en el nombre del Hijo de Dios, al que cree en el Señor Jesucristo. Juan también, en el capítulo 3, hay un versículo que es muy conocido, el versículo 16, pero el versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, el que Cristo cree, no es condenado, pero el que no cree en Cristo ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Está hablando de creer acá. Otros pasajes en la Biblia también dicen de que creer, hay dos formas de creer. Está el creer intelectual y dice que aún los demonios creen y tiemblan. Ellos conocen el poder de Cristo y claro, tiemblan ante la presencia de Dios, pero ellos no están en el cielo ni van al cielo, son los demonios. Cuando hablamos de creer, hablamos de confiar.
Hablamos de realmente entregarnos a Cristo. Por eso te dice acá que el que cree no ha sido condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Nosotros estamos en nuestros pecados. Todos nosotros tenemos pecado. Ese pecado no solo que ha corrompido la moral, sino que nos ha separado de Dios. Pero Cristo viene a morir a la cruz. Por eso dice que es el Salvador. No envió Dios al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que sea salvo por él. ¿Salvo de qué? De lo que dice en el versículo 18, de la condenación eterna. El hombre, por estar en pecado, nosotros, por más que hagamos buenas obras, seguimos en pecado, seguimos teniendo pecado en nuestra vida, y ese pecado nos separa de Dios, y hemos sido condenados por ese pecado. Pero Cristo vino al mundo para salvar al mundo. Ese pecado que se paga con la separación eterna de Dios, fue pagado por Cristo en la cruz. De tal manera que ese pago, mediante su sangre derramada en la cruz, aquel que no tenía pecado, murió por nuestros pecados, pagando nuestros pecados. Ahora está listo para ser acreditado en nuestra cuenta. Él puede salvarnos. ¿Cómo? Reconociendo delante de Dios que tenemos pecado, entendiendo que ese pecado nos separa de Dios, y aceptando a Cristo como nuestro Salvador, diciéndole: Señor, acepto que ese pago por los pecados que hiciste en la cruz, derramando tu sangre, lo coloques en mi cuenta, para que mis pecados sean pagos, para que mis pecados sean perdonados. Eso es creer. Ese es el creer salvífico. Cuando nosotros confiamos en que esa obra de Cristo puede limpiarnos y nos limpia. Si no has conocido a Cristo como tu Salvador, te invito a que esta noche puedas pensar y puedas hacerlo. Sencillamente y profundamente, diciéndole al Señor: Señor, reconozco mi pecado. Señor, entiendo que ese pecado me separa de ti. Señor, me arrepiento de mis pecados y te pido que seas mi Salvador. Acepto que tú pagues mis pecados. Te pido que entres en mi corazón y que seas mi Salvador. Ojalá así puedas hacerlo esta noche y el Señor pase a ser tu Salvador. Y de esa manera tener entonces la naturaleza divina y poder conducirnos como hijos de Dios, como dignos hijos de Dios. El Señor bendiga su palabra y realmente podamos ponerla por práctica. Hasta luego, hermanos.